bienvenidos al seminario sobre trabajo y desigualdades que forma parte de la red Desigualdades del Colegio de México, en el que participan la maestra Dairé Ramírez en el área de comunicación, la postdoctorante Rosario Aparicio, con quien tengo el gusto de compartir esta moderación. Yo soy su servidor, Carlos Alba. Deseamos agradecer a la Fundación Vidanta y a su presidente, el doctor Roberto Russell, por su respaldo durante este segundo ciclo destinado a investigar, a reflexionar y a buscar soluciones sobre el futuro del trabajo. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, consideramos fundamental dialogar sobre los impactos de esta crisis que en el empleo laboral, según la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, está afectando profundamente a la sociedad mexicana. Tan solo en el mes de abril alcanzaría a 12 millones de personas, de las cuales 10 millones están en la economía informal. Por tal motivo, hemos organizado una serie de entrevistas con personas clave de la sociedad para analizar los principales problemas que dejará esta crisis y los que tendremos que enfrentar y resolver para el futuro inmediato. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a las doctoras Ana Escoto y Landy Sánchez para dialogar sobre la doble carga, doble riesgo, el trabajo de las mujeres durante la pandemia. Ana Ruth Escoto Castillo es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas o Sociales de la UNAM. Es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México y maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Landy Sánchez es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, con una subespecialidad en Geografía. Ha trabajado sobre diversas vertientes de la desigualdad social, sobre todo en temas laborales, la dimensión espacial de la desigualdad, así como sobre población y medio ambiente. Quisiéramos comentarles que vamos a dividir este diálogo en dos partes. En la primera propondremos a nuestras invitadas algunas preguntas y en la segunda dejaremos el espacio para comentarios y preguntas de quienes participan en esta reunión. Para que este diálogo pueda tener las menores interferencias técnicas posibles, les pedimos que mantengan apagado su video y su sonido y que por favor usen el chat para identificarse y escribir sus preguntas y comentarios. Bienvenidas, doctoras Ana Escoto y Landy Sánchez. Les agradecemos mucho su presencia en este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de entrar en el tema directo del impacto del COVID-19 en el doble trabajo y en el doble riesgo de las mujeres, nos gustaría que nos hagan una presentación sobre las particularidades que tiene el contexto mexicano en condiciones normales para el empleo femenino. Entonces quisiéramos preguntarle a Ana si nos puede hablar un poquito sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Pues el mercado mexicano se caracteriza por tener una participación femenina estancada. Yo aquí les traigo un pequeño gráfico de esta situación, de cómo se ha comportado en los últimos años. No sé si pueden ver mi pantalla ya, pero sí, están viendo otra cosa, ¿no? Sí, la pantalla está parcial, está pequeña, no sé si se podría ampliar. ¿Cada quien la puede ampliar o tú la tienes que ampliar? Déjenme ver. Ahí, hace un rato se podía muy bien. Sí, ahí. ¿Ahorita sí la ven? Sí, si no, si quieres yo la comparto y la voy pasando, Ana. Okay. Sí, sí se ve, pero se ve un poco chiquita, Ana. Ah, ok. Si dejas de compartirla, yo la puedo compartir si quieres. A ver, ahí, ya, ¿hoy sí? Uh-huh. Perfecto. Entonces, bueno, perdón por el problema técnico. Entonces, la participación económica de las mujeres ha estado estancada. Estos son los datos del ENOE desde el 2005 hasta la fecha, y podemos ver de que hay un umbral que no avanza, ¿no? La participación económica de las mujeres en el mercado de trabajo, y esto se puede deber
al papel que sigue jugando las cargas de trabajo doméstico en la entrada, al trabajo remunerado y a la penalización por la maternidad. Pero también en México, como en otras sociedades latinoamericanas, tenemos un mercado laboral altamente segregado. La segregación se refiere a esta distancia física y social que puede existir entre los grupos en los espacios de trabajo, en la jerarquía ocupacional, donde hay ciertas actividades que están siendo desempeñadas por las mujeres y por los hombres por cierta naturalización de algunas actividades. Por ejemplo, las mujeres están más presentes en actividades que tienen que ver con el cuidado dentro de la parte remunerada y los hombres en actividades como la construcción y la agricultura, mientras que en los servicios sí se va abriendo un poco este espacio poroso. De ahí que este mercado laboral sí es segregado, pero también está diferenciado geográficamente esta segregación. Tenemos estados donde pues hay una participación de los servicios más amplia, donde nosotros podemos ver de que la segregación es menor que en estados donde siguen teniendo actividades agrícolas muy importantes, y además esta segregación está asociada a tasas de participaciones más bajas, porque al tener mercados tan especializados donde cada persona, de acuerdo a su sexo, tiene que realizar una actividad, pues hay un menú más bajo para que las mujeres puedan ingresar en el trabajo. Y eso es como un poquito lo que tenemos al inicio. Muy bien. Yo tengo una pregunta para Landy. Landy, ¿qué significa que las mujeres tienen doble carga y doble riesgo? Que es el título de nuestro seminario, en términos de las condiciones propiciadas por la contingencia. Sí, justamente siguiendo lo que ya mencionaba Ana, nosotros justamente queríamos enfatizar la necesidad de pensar los efectos del COVID en este sentido de articular la relación entre el trabajo remunerado que las mujeres realizan y el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico que se realiza en los hogares. Y lo que está ocurriendo con los efectos del COVID justamente está impactando en las dos esferas. Y esto es lo que es importante de resaltar en términos de que lo que estamos observando es los efectos de la pandemia tienen que ver con el efecto sobre las actividades económicas que las mujeres realizan, pero al mismo tiempo sobre las actividades de cuidado y domésticas que están realizando. Y como ya bien señalaba Ana, el trabajo de cuidado juega un papel fundamental para entender quiénes participan en el mercado de trabajo mexicano. Entonces, si nosotros observamos que la tasa de participación laboral en México se mantiene baja, y se mantiene baja, digamos, históricamente creció, pero en las últimas décadas básicamente ha alcanzado, digamos, este techo del que nos hablaba Ana, en donde se ha mantenido estancada la participación laboral de las mujeres y no ha crecido. Y es importante resaltar que esa tasa de participación que nos mostraba es baja comparada con sociedades de nuestro relativo nivel de desarrollo, digamos, con países como Colombia, como Brasil, en América Latina, nuestra tasa es significativamente más baja. Y eso justamente está articulado con, digamos, una permanente altas tasas de trabajo doméstico y de cuidados que, digamos, están vinculadas y ha sido estudiado, que juegan un papel fundamental para explicar quiénes participan en el mercado de trabajo mexicano. Entonces hay una alta selección de las mujeres en términos de aquellas que se incorporan al mercado de trabajo y aquellas que no lo hacen, y también en términos del tipo de trabajo que deciden, que toman, digamos, ¿no? Deciden, entre comillas. En términos, por ejemplo, del número de horas en las que participan, o posiciones que estén relativamente cercanas a la casa, o posiciones efectivamente articuladas a ciertas ocupaciones que se conforman a ciertos criterios de género. Entonces, cuando estamos hablando de que el COVID impacta ambas dimensiones, justamente queremos señalar, digamos, cuáles son estas dos dimensiones de las que estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de que el COVID tiene una dimensión epidemiológica de la cual estamos escuchando todos los días. Una dimensión que está vinculada, creo que hay un micrófono abierto,
que está vinculada a la dimensión epidemiológica, ¿no? Que es quiénes pueden potencialmente enfermarse y quiénes potencialmente pueden morir de esta enfermedad, y eso tiene efectos, digamos, sobre quién está participando en el mercado de trabajo. Pero hay otras dimensiones que tienen que ver con el COVID, que son, digamos, lo que podríamos llamar la administración de la pandemia. Y esto está vinculado a temas como la disminución de la actividad económica, las restricciones a la movilidad que se están implementando y el llamado aislamiento social o la implementación de políticas para reducir la interacción social y con ello la tasa de transmisión de la enfermedad. Estas tres dimensiones de la administración de la pandemia justamente están orientadas a disminuir o achatar la curva, como nos han estado insistiendo, y todas ellas tienen implicaciones distintas sobre la participación laboral de las mujeres. Por un lado, algunas de ellas implican que haya actividades económicas detenidas, ¿no? Suspendidas por un tiempo hasta que empiecen a reactivarse, según nos están indicando en las últimas semanas. Hay otras actividades que implican pérdidas de puestos de trabajo en términos de actividades, digamos, que no se van a reactivar en las siguientes semanas o despidos que ocurrieron antes o en el momento en que se declaró la emergencia. Hay otro conjunto de actividades que pasaron a los llamados trabajos esenciales, en donde, digamos, se mantuvo una actividad, algo de lo que hablaremos en unos minutos más, y donde entonces hay un nivel de riesgo distinto para los que están participando en ellas, y ahí va a importar sobre todo qué actividades se mantienen y cuál es la tasa de participación de las mujeres en ese tipo de actividades. Existe otro conjunto de actividades que son el tránsito, actividades en trabajo, digamos, no presencial, aquellas que eran presenciales antes y que ahora están pasando actividades en línea, como la que algunos de nosotros estamos realizando ahora mismo, ¿no? Y lo que es también importante es mirar que estas actividades de manejo de la pandemia también implican actividades que impactan directamente el trabajo no remunerado de las mujeres. Por ejemplo, muy claramente la suspensión de servicios educativos y de cuidados a la infancia, ¿no? Y estas actividades están aumentando las cargas de cuidado, particularmente en las mujeres. Ya hay varias encuestas, algunas más informales, otras un poco más formales, que muestran, digamos, que a lo largo de muchos países, y en México no es la excepción, se han aumentado las horas de trabajo asociadas al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico en las viviendas. Y, por supuesto, que las actividades también o las medidas de aislamiento social han disminuido las redes de apoyos con las que se contaba en términos del cuidado que proporcionan otros familiares y amigos con los cuales también solían recurrir las mujeres para, digamos, poder hacer esta conciliación entre familia y trabajo. Y otro elemento que es importante de considerar en términos de los impactos del COVID y sobre el empleo tiene que ver con pensar que la actividad económica de las mujeres, como ya nos señalaba Ana al inicio en términos de la segregación ocupacional, entonces es que esta ocupación de las mujeres, las que ya están en el mercado de trabajo, difieren a lo largo del territorio, no es igual la tasa, y también van a diferir muy importantemente por el tipo de ocupación. Y como sabemos, hay sectores que van a ser mucho más impactados que otros debido a la pandemia. Lo que estoy mostrando en el mapa que les estoy presentando ahora es la tasa de ocupación según el Censo Económico de 2014, los datos a nivel municipal del 2019 todavía no están disponibles, pero es la tasa de ocupación de la proporción de mujeres, mejor dicho, la proporción de mujeres que trabajan en servicios de hospedaje y alimentación por municipio en el país. Y como pueden ver, es un sector altamente feminizado, ¿no? Y es uno de los sectores más golpeados en términos de la pandemia, por un lado, porque hay una restricción directa a la no realización de algunas de estas actividades, y por otro lado, porque las medidas de aislamiento se van a mantener por un buen rato en ese sector, ¿no? Y por lo tanto, entonces podemos esperar, digamos, que los efectos sobre el empleo van a ser mucho más, de más larga duración.
Eso es por un lado, y por otro lado podemos ver que hay una variación importante, digamos, en la feminización y dónde está ubicado ese empleo en el territorio. Y justamente si miramos, digamos, la intensidad de la pandemia, también podemos observar que esta varía a lo largo del territorio. Los puntos y la intensidad el tamaño del círculo implican los casos confirmados a lo largo del territorio, según las estadísticas oficiales, y podemos mirar que eso también está cambiando a lo largo del territorio. Entonces, esa interacción, digamos, entre dónde están las ocupaciones, en qué sectores están las mujeres, dónde están localizados y cuál es el nivel de amenaza en términos de la incidencia de la pandemia, pero otra vez, en términos de las medidas que se están implementando para el manejo y también la efectividad de estas, no es igual en el territorio. Hay diferencias a lo largo de los estados y hay diferencias en términos de qué tan efectivas están siendo. Es algo que tenemos que pensar en términos de evaluar qué va a ocurrir en el futuro con el empleo de las mujeres. Y por último, y con eso cerraría esta parte de la pregunta, tiene que ver con cómo va a cambiar esto en el tiempo. Justamente estos tres elementos son los que queremos poner sobre la mesa, que es cuál es la participación de las mujeres en las distintas ocupaciones, dónde están localizadas esas ocupaciones y cómo va a evolucionar el manejo mismo de la pandemia, qué actividades se van a estar abriendo, dónde se van a estar abriendo y cómo va a estar cambiando el nivel de riesgo epidemiológico, por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias, Landy. Quisiéramos preguntarte, Ana, en esta misma línea de reflexiones, ¿cuáles son las modalidades específicas que viven actualmente las mujeres en el mercado de trabajo en México? Bueno, justo yo estoy siendo parte de una red de trabajo y condiciones laborales que hemos estado preguntándonos eso, acerca de cómo nosotros estamos viendo ahorita la situación de la pandemia, ¿no? Voy a ver si aquí pueden ver esto de acá. Nosotros hemos estado trabajando un poco en interpretar un poco esto que dice el decreto. El decreto, bueno, antes de que entrara la parte de los semáforos, sino que el decreto que se hizo en marzo, acerca de las ocupaciones que son esenciales y las que no son esenciales. Entonces, el primer reto metodológico para tratar de comprender cómo se estaba viviendo esto de la pandemia y qué implica una actividad y una ocupación esencial, pues fue tratar de operacionalizar el decreto, ¿no? Entonces hemos estado discutiendo, todavía es una clasificación que pueda cambiar, pero sí, además de las condiciones que ya sabemos que viven las mujeres, de una brecha por ingresos que no está siendo explicada por los niveles educativos, pues tenemos que también hay, como ya mencionaba, una inserción bastante diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, tratamos de operacionalizar un poquito, de pasar esto a los datos de cuántas personas estarían siendo ocupadas en las ocupaciones que el decreto señala claramente como esenciales, y tenemos que más o menos los hombres andan en el 47% y el 43% las mujeres, pero las mujeres están en este sector más ampliamente de las no esenciales, ¿no? Que ahorita todavía nos hace falta incorporar esto que hablaba Landy acerca de qué de estas no esenciales pudieron seguir trabajando porque se adaptaron para hacer trabajo a distancia. Todavía hay una parte que debemos ahí hacer, pero lo interesante de esto es que a pesar de que aquí parece que hay una cuestión que podemos comparar muy claramente acerca de la inserción, lo que hay adentro de lo esencial y lo no esencial para hombres y mujeres es diferente, ¿no? Si nosotros revisamos a las mujeres en las partes esenciales, básicamente tenemos actividades que refieren tanto a producción como a venta de alimentos y bebidas, ¿no? Ahí es donde se estaría concentrando la mayor parte de las actividades esenciales para las mujeres. Y las no esenciales, porque no están en el decreto, no es que no sean esenciales para nuestra vida. Por ejemplo, tendríamos a las trabajadoras del hogar, que han quedado bastante desprotegidas y que no hay una claridad dentro del decreto ni de la parte oficial acerca de la relación patronal y cómo se puede establecer esto, ¿no? En cambio, los hombres tenemos que parte de la actividad esencial que están haciendo de manera más intensiva los hombres sería la agricultura
y la parte no esencial, la construcción, que como sabemos, ya tenemos mucha claridad de que el día de ayer pues ya inició. Esto era hasta antes del semáforo, ¿no? Entonces esto es un poquito como para mostrar que incluso en esta definición de lo esencial y lo no esencial, necesitamos tener también políticas diferenciadas y por género, porque las consecuencias están siendo diferenciadas por género. Probablemente la construcción, ahorita ya sabemos que entra, que era el gran sector no esencial que digamos que estaba parado para los hombres, pero la situación para las trabajadoras del hogar es completamente diferente. Muchas gracias, Ana. Gracias. Mi pregunta estaba muy ligada con lo que acabas de comentar, Ana, y es ¿qué tipos de actividades económicas de las mujeres se han visto más afectadas durante la pandemia? Para Ana. Exactamente. Bueno, como comentaba Carlos, nosotros tenemos que la mayor pérdida de los empleos se hizo dentro del sector informal. El sector informal, las mujeres tienen ligeramente tasas de participación generales como mujeres, un poco mayores que los hombres. Pero cuando ya revisamos al interior de las mujeres, sabemos que el sector informal es un sector donde presenta más flexibilidad para las mujeres con hijos y con mayores cargas de trabajo. Entonces, por ahí ese es un sector que está siendo bastante afectado, y también la parte de los microempresarios. En este caso les quiero mostrar que además más que un sector específico, es la entrada de las mujeres al mercado de trabajo lo que está siendo ampliamente afectado también por la pandemia. Esto es un poco cómo se veía según la ENOE en el trimestre que acaba de pasar, de enero a marzo, y veíamos un poquito esto de que había el 40% de las mujeres que están en edad a trabajar, pues estaba siendo ocupada, que esto se traduce en una tasa de participación por ahí del 43%, sumando a las que buscaban activamente empleo. Según los datos del ETOE que fue publicado el lunes, lo que vemos es una gran disminución de las mujeres en la población ocupada. Esto haría que la tasa de participación, si pudiéramos comparar como muy directamente el ETOE, en INEGI nos han dicho que tenemos que tener cierto cuidado al hacer esta comparación, pero estos datos del ETOE nos estarían hablando de una tasa de participación de las mujeres del 34%. Entonces, más que un solo sector afectado, es el ingreso directo de las mujeres al mercado de trabajo lo que está siendo afectado en esta pandemia, ¿no? Y que además, por ejemplo, participan mucho más ampliamente en esta población que se llama desalentada, que es población que disponible para trabajar, que si nosotros les ofreciéramos un empleo ahorita, ellos aceptarían, pero ahorita no están buscando activamente empleo, porque por las mismas cuestiones que señalaba Landy acerca de cómo se ha dado esta pandemia, pues la búsqueda de empleo también ha sido detenida, ¿no? Entonces, por ahí, para evaluar exactamente los efectos de la pandemia, en el caso de las mujeres tenemos que evaluar primero la entrada y luego la recomposición sectorial, porque también tenemos que servicios que han sido parados, como restaurantes, el turismo, pues sí, están altamente feminizados. Gracias. Yo tengo una pregunta para Landy. Quisiera preguntarte, Landy, en torno a al tema del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado de las mujeres en este periodo. Te quisiera preguntar si las mujeres eligen, entre comillas, una vida de doble presencia en el trabajo doméstico y extradoméstico, o se ven presionadas a vivir esa doble presencia. Y fíjate, Carlos, que tienes toda la razón, que esa es una manera de presentar el dilema en esta doble tensión que viven las mujeres que frecuentemente escuchamos, ¿no? Y justamente, digamos, lo que se ha encontrado por un buen rato es que, digamos que esta no es una elección en un sentido de una elección totalmente libre, ¿no? Y el hecho es que, por un lado, de manera reiterada se ha encontrado que las cargas de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres son muchísimo más elevadas que para los varones. Por ejemplo, según las estimaciones, son alrededor de 26 horas para las mujeres en promedio, de las mujeres de 15 años y más, y de 6 horas para los varones.
y esas cargas, aunque disminuyen ligeramente para las mujeres que trabajan, siguen siendo de todas maneras muchísimo más grande para las mujeres que para los hombres, ¿no? Además de que esas cargas son, digamos, y la razón de por la que esas cargas son tan elevadas como ha sido mostrado por distintos trabajos es, digamos, una configuración socialmente establecida acerca de cuáles son los trabajos que son pertinentes y las tareas que son apropiadas para los géneros. A lo que socialmente decimos, ¿qué le toca a las mujeres hacer y qué le toca a los hombres hacer? ¿No? Y entonces esa configuración, digamos, es aprendida, transmitida, establecida, regulada socialmente, y por lo cual, digamos, las mujeres realizamos estas tareas y también los hombres realizan ciertas tareas. Esto no quiere decir que todo mundo, que no haya excepciones a estas reglas. Por supuesto que hay arreglos mucho más egalitarios, pero en los promedios y en los grandes grupos esta desigualdad se mantiene. Incluso, digamos, aun cuando los datos muestran que en niveles educativos más altos la brecha se reduce, sigue existiendo una brecha muy alta y aun cuando los datos muestran que en las parejas de doble ingreso también la brecha se reduce, sigue existiendo esa brecha, ¿no? Entonces, eso muestra, digamos, que esto es algo más que una elección de las personas y es algo sobre las sociedades. Y además también se ha mostrado que esto no solo ocurre en las relaciones interpersonales, entre lo que yo y mi pareja hacemos, sino también en cómo las instituciones están organizadas, ¿no? Si tenemos permisos de maternidad y paternidad, si tenemos, digamos, horarios que permitan conciliar la familia y el trabajo, en fin, entonces esa forma, digamos, está construida en la sociedad y no solamente en las relaciones que establecemos de manera familiar, aunque, por supuesto, la familia es un lugar en donde esas negociaciones se dan y donde emerge buena parte de la desigualdad. Yo tengo una pregunta para Landy. ¿Qué contrastes existen en el empleo extradoméstico de las mujeres sin hijos o hijas y aquellas con hijos pequeños y, por lo tanto, con responsabilidades familiares distintas? Fíjate que justamente porque nos habían, digamos, adelantado un poquito la pregunta, yo me tomé la libertad de mostrar un poco algunos datos acerca de qué es lo que ocurre con las mujeres que tienen hijos y las que no. Ya habíamos mencionado, digamos, que hay esta relación entre que a mayores cargas hay un efecto en quienes participan en el mercado y en qué tipo de trabajos participan anteriormente. Pero en particular hay algo que se ha mostrado que es lo que llamamos la penalidad por maternidad, ¿no? Que es cuál es la diferencia o la brecha en las tasas de participación entre aquellas que tienen hijos y las que no. Entonces, si uno observa, digamos, los datos entre las tasas de participación de las mujeres que tienen hijos que corresiden con los hijos, ¿no? Por alguien puede tener hijos, pero no vivir con ellas, y eso pueden ser otro tipo de datos. Nuestros datos no siempre nos permiten observar eso, pero simplemente midiendo a las mujeres que corresiden con sus hijos y las que no, nosotros observamos que históricamente en México hemos tenido alrededor de una brecha promedio de 20 puntos, ¿sí? Entonces, entre aquellas que tienen hijos y las que no lo tienen, hay una brecha de 20 puntos en la participación laboral. Y lo más preocupante es que en general esa brecha ha permanecido si comparamos distintas generaciones en el tiempo. Es decir, que es muy resiliente, muy dura esa brecha de bajar, justamente por todos estos patrones de género de los que hemos estado conversando, ¿no? Y los datos también muestran, digamos, que justamente la presencia de niños menores, los que son de 12 años y menos, son los que tienen un efecto mucho más fuerte en la participación laboral de las mujeres, lo cual subraya la importancia de los servicios educativos y de cuidados, la disponibilidad y el acceso a estos servicios para las mujeres. Y también, digamos, la importancia que tienen otros cuidadores disponibles, familiares, amigos, para la participación laboral de las mujeres. Ahí habría que subrayar también que la brecha existe aún para distintos grupos sociales,
y aun cuando es menor en los niveles educativos más altos, es decir, disminuye con la educación de las mujeres, también se presenta aún a niveles educativos altos y ha sido también algo que se mantiene en el tiempo, lo cual es preocupante pese, digamos, a las ganancias educativas que hemos observado en México en las últimas décadas. Landy, retomando un punto de los que estabas señalando tú, quisiera pedirte si nos puedes hacer un breve comentario del papel que juega el cuidado provisto por otros familiares. Y fíjate que eso es algo que ha llamado mucho la atención en estos momentos, justamente por las políticas de manejo de la pandemia, ¿no? Nosotros sabemos que en México, en alrededor del 60% de los hogares en México existen menores presentes, ¿no? Por la estructura de edad que el país tiene, es un país muy joven, hay muchos niños presentes. Y esa proporción es todavía más grande, alrededor del 74% de los hogares en los hogares en pobreza. ¿Cuántos cuidadores hay, digamos? ¿Cuántos adultos por cada niño hay en promedio en esos hogares? Tenemos que alrededor de 2.61 más o menos tenemos en el caso de los hogares en total y ligeramente arriba de esos 2.67 en los hogares en pobreza, ¿no? Entonces, el tema es quiénes están cuidando a estos niños en general. Una parte importante de los hogares que están cuidando a estos niños son los propios padres. La mayor parte de los menores que están cuidando son los padres, ¿no? El 61% de los niños viven con ambos padres, generalmente es una pareja heterosexual, padre y madre, pero hay un conjunto importante de hogares, el 29% de los hogares, donde solo hay un padre que está cuidando, generalmente, abrumadoramente es la madre en ese tipo de hogares. Y en este conjunto, entonces es importante resaltar lo que va a implicar en términos de las cargas que está implicando la suspensión, ¿no? Para todos los hogares, pero en particular para los monoparentales. Y hay un subconjunto de estos hogares, el 10%, en donde son arreglos multigeneracionales, es decir, que están presentes generalmente abuelos en esos hogares. Este pool, digamos, estos hogares donde existe una extensión de otro tipo, los monoparentales también pueden tener presentes, digamos, a otro conjunto de parientes presentes en el hogar, implica que hay otros que están proveyendo cuidados para esos menores y que también facilitan la inserción de las mujeres en su caso. Pero hay que recordar que en las restricciones que estamos observando hoy, eso también implica algunos riesgos, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, que tendríamos que pensar en los retos de cuidado que está implicando ahora cuidar en términos de los menores presentes en las viviendas, pero también tratar de cuidar, digamos, en términos de las restricciones de salud, aquellos que son mayores y que probablemente no puedan hacer el tipo de tareas que usualmente hacían para el cuidado de los menores. Muy bien. Ana, ¿podrían comentar sobre las diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres de diferentes niveles socioeconómicos? Sí, por supuesto. Permítanme que se me cerró acá. También habíamos preparado un poquito de esto y para continuar un poco con lo que mencionaba Landy, creemos importante mostrar tanto el consumo que nos da el trabajo dentro del hogar como el que nos da adentro, ¿no? Entonces, un poquito para ponerlos como en perspectiva, estos cálculos fueron hechos con la ENOE para este trimestre y tenemos, por ejemplo, primero hombres y mujeres que sean mayores de 15 años y vemos que, claro, independientemente si están ocupados o no, en promedio los hombres trabajan 38.6 horas, que estaría haciendo muy buena parte de este trabajo, 32 horas de manera remunerada y solo 6 de manera no remunerada. Es decir, el trabajo que se puede hacer de cuidado directo o indirecto dentro del hogar. En cambio, las mujeres vemos que tienen una carga de 41.8, esto sería unas 3 horas más, independientemente de que la ENOE quizás no es la mejor fuente para medir cuidado, tenemos que sí hay una carga más fuerte, pero es muy interesante que además, si nosotros nos quedamos con las
personas que están solamente ocupadas, pues las mujeres tienen una carga mucho más amplia. Es decir, que para entrar al mercado de trabajo, las mujeres no necesariamente están dejando de hacer el trabajo de manera no remunerada, y tenemos entonces que la distancia entre el tiempo disponible que tienen las mujeres cuando entran al mercado de trabajo es menor. Esto es como una cosa que les quería mostrar de algunas limitantes que tenemos cuando las mujeres entran al mercado de trabajo, y es evidente esta doble carga. Hoy con la pandemia podríamos pensar también en las cargas de horarias que podrían provenir de la parte de la administración y la gestión escolar que están haciendo las mujeres hoy durante la pandemia, ¿no? Y para mostrar también claramente este espacio de los estratos socioeconómicos, estos son datos que solo refieren a hogares donde hay menores de 7 años, ¿no? Y un poco por quintiles de ingreso. Lo que observamos es que parte de la precariedad por ingreso implica que las personas también tengan menos tiempo para hacer el cuidado directo de sus hijos, ¿no? Primero, tanto hombres como mujeres dedican menos horas al cuidado directo cuando están en los quintiles más bajos de ingreso, mientras que están en los quintiles más altos también tienen más horas de cuidado directo, y esto podría hablar un poquito también del derecho a cuidar, ¿no? Que también podría ser a veces incluso un privilegio que tengamos el tiempo para cuidar a los menores en los hogares. Pero al mismo tiempo sí vemos que los hombres independientemente tienen menos cargas que las mujeres independientemente de su condición por ingreso, aunque sí vemos una disminución de la brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres en los quintiles más altos, ¿no? Esto puede deberse a, primero, que hayan menos cargas laborales, ¿no? Empleos menos precarios que no impliquen tantas horas, tantas ocupaciones, acceso a servicios que nos puedan ahorrar tiempo, como el transporte, ¿no? Vivir más cerca, tener auto propio, estos elementos que puedan liberar también a las personas para dedicar más tiempo al hogar. Entonces, esto es importante porque en medio de todo esto tendríamos que añadir las cargas que estamos viviendo ahorita con la pandemia, que tienen que ver con el uso de estos tiempos escasos en términos de cómo cuidamos a los menores. Y creo que independientemente del nivel de ingreso, todas las familias están pasando por un momento de bastantes limitantes en el tiempo. Ya que entramos directamente al tema de la pandemia, yo quisiera preguntarle a Landy si desde tu punto de vista, ¿qué efectos tendrá esta crisis sanitaria y económica en la doble presencia de las mujeres en el trabajo familiar y el trabajo extradoméstico? Sí, yo creo que lo que es importante que pensemos conjuntamente es esta idea de la doble amenaza que implica COVID y el doble riesgo que las mujeres están enfrentando en términos de su trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, y que es absolutamente necesario pensarlo de manera articulada. Por un lado, es necesario, digamos, visibilizar los efectos directos que el COVID está teniendo en términos de la actividad económica y pensarlo en términos de las diferencias que el COVID está teniendo en términos de los sectores y las ocupaciones donde las mujeres están más presentes. Esto que veíamos de que puede haber diferencias muy importantes en términos de dónde van a ser, qué sectores van a ser más afectados. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen una alta presencia en ciertos servicios que están cerrados y van a permanecer cerrados por un buen rato o con restricciones importantes, como son los servicios personales, los servicios de alojamiento, ¿no? Y otro tipo de, digamos, presencia en estructuras que son altamente probables que van a ser golpeadas de manera muy importante por la crisis económica asociada al COVID, como son las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que pensar, digamos, por un lado, el efecto diferenciado que el COVID va a tener en términos de la actividad económica y pensar cómo la estructura de ocupación de las mujeres
digamos, cómo mantener en mente que es una estructura muy peculiar en términos de la tasa de participación, pero también en dónde están siendo ocupadas. Y por otro lado, digamos, en términos de pensar los efectos indirectos, por llamarlos de alguna manera, que el COVID tiene en el empleo. ¿En qué sentido? En términos de cómo la suspensión de otro tipo de actividades, como son los servicios de educación, los servicios de cuidado a la primera infancia, estarían teniendo efectos indirectos sobre el empleo, precisamente porque al aumentar las cargas, entonces va a aumentar la probabilidad de que las mujeres se retraigan del mercado de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que uno ve a futuro, digamos, es un panorama en donde si no pensamos una política articulada de los dos ejes, entonces estaríamos exacerbando las desigualdades de género que ya de por sí eran acentuadas en el caso de México. Muy bien. Ana, ¿habrá algo positivo para las mujeres después de esta crisis? Pues bueno, a veces es complicado ser optimista, pero yo creo que sí, este es un momento que ha mostrado y ha visibilizado muy claramente el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado y su importancia, y además está revalorizando también actividades que eran esencialmente femeninas, ¿no? Por ejemplo, el personal médico, el servicio médico que está en hospitales, el 65% son mujeres, ¿no? Las enfermeras, que es una buena parte, y están poniendo su cuerpo y se están arriesgando. Hay un riesgo físico también en algunas actividades femeninas porque están socializadas de que este acercamiento lo hacen las mujeres, ¿no? Este cuidado cara a cara, por la misma socialización decimos que las mujeres somos más aptas para hacerlos, y creo que este es un momento donde esto se está mostrando como la gran importancia, ¿no? Y yo creo que justo ahorita que estamos haciendo todos estos cambios en los puestos de trabajo, que estamos poniendo que, bueno, así como ponemos la parte para este plástico para no acercarnos al otro, todos estos cambios que físicamente se están haciendo en términos de infraestructura, también puede ser un momento en que si estamos haciendo estos cambios, si somos capaces de hacer cambios en infraestructura, ¿por qué no cambios en formas de flexibilizar el trabajo para que todos podamos combinar mejor las actividades de nuestros hogares con las actividades de nuestros trabajos, ¿no? Y en este sentido, pues, yo creo que es un momento donde además se debe revalorizar también en términos de la remuneración, ¿no? No está muy bien que le aplaudamos a la parte médica y que nos sintamos también que es importante, pero creo que esto tiene que venir también con mejores condiciones laborales. Y a lo mejor es un momento para tener esta discusión ahorita en esta crisis, y también para tener una discusión acerca de esta distribución de las tareas y de cómo nos vamos a organizar con la reactivación de la economía si las escuelas no van a entrar completamente a tiempo. Entonces, creo que eso podría ser lo positivo, el momento, cómo lo podamos aprovechar como sociedad. Gracias. El tiempo es implacable y estamos llegando al final de esta primera parte. Para terminarla, quisiera preguntarle a las dos, ¿qué tipo de políticas públicas debieran diseñarse para favorecer la inclusión de las mujeres al mercado de trabajo de manera equitativa con los hombres? Sí, justamente yo creo que siguiendo con lo que mencionaba Ana, me parece que es esta la posibilidad de articular mejor, de articular finalmente la relación entre trabajo de cuidados y de trabajo remunerado, sobre lo cual tenemos que trabajar. Digamos, tenemos que afianzar la provisión de cuidado público y la forma en que valoramos la remuneración del trabajo de cuidado remunerado, y esos mecanismos pasan, digamos, por flexibilizar las maneras en que estamos articulando eso. Tenemos que pensarlo de manera institucional. En el contexto de la crisis, yo creo que lo que hemos estado observando es que las medidas en un ámbito u otro se han estado trabajando en paralelo y no de manera articulada. Entonces vemos anuncios, por ejemplo, en el sector educativo y en la reactivación económica, pero sin que haya mención acerca de cómo es que vamos a reabrir la economía sin servicios de cuidado y sin escuelas abiertas, ¿no? Entonces, esa separación de los dos ámbitos muestra, digamos, cómo como sociedad seguimos sin pensar los dos ámbitos
ámbitos de manera articulada y es ahí donde tenemos que trabajar. Muchas gracias, Ana y Landy, por sus comentarios. Y ahora quisiéramos pasar la palabra a quienes están escuchándonos y quienes están participando también. Entonces, vamos a retomar algunas de las preguntas. Le quisiera pedir a Rosario si toma la primera pregunta dirigida a ustedes. Sí, vamos a leer las preguntas como fueron llegando, en el orden en el que fueron llegando. Hay una de Ernesto Gloria, que es reportero de Enfoque Noticias, y dice, al tener nuestro país un mercado laboral informal de gran tamaño, cerca de 60%, y en él con una amplia participación de la mujer, ¿cómo han observado las afectaciones para las mujeres en rubros como los servicios y el comercio? ¿Y qué datos nos pueden compartir de ello? Hay otra pregunta que hizo también Ernesto Gloria, hizo dos. ¿Tienen alguna medición o datos relativos al impacto que han tenido los programas sociales del ámbito federal o local para las mujeres? ¿Les han ayudado a sortear la crisis? ¿Es suficiente para enfrentar todos sus compromisos? Ojalá que nos pudieran responder de manera más o menos sintética para poder dar cabida a todas las preguntas que tenemos. Tenemos varias preguntas. Ok, con respecto a los impactos, en efecto, hay una gran carga de esta población disponible que antes estaba en algún tipo de actividad informal, ¿no? Y más o menos el 50% no tiene claridad de cuándo va a volver a su trabajo. Digamos, estas personas que tienen algún nexo o que tenían algún negocio y que no saben exactamente cuándo van a volver, ¿no? Entonces, eso por un lado, sin duda, eso según los datos de la ETOE que pues, ahorita los estamos analizando y que todavía nos falta mucho por analizar porque la base se publicó el lunes, pero sí creemos de que sí existe acuérdense, por ejemplo, que toda la parte de restaurantes y turismo está altamente feminizado y todo eso está cerrado, ¿no? Y han habido recortes. Pero sobre todo, el gran impacto, creo yo, ahorita tiene que ver con la inserción laboral, no tanto en la reubicación de las mujeres en otros sectores, sino en que realmente estas mujeres ya no están participando en el mercado de trabajo. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Ya? Aquí tenemos una pregunta de Mauricio Rodríguez de la Universidad Autónoma de Puebla. Él dice, sería interesante al ver el cruce de esenciales por sexo. Aquí señalan que 29% de hombres están en esas actividades y 39% de mujeres. Pero si tomamos a la población en actividades no esenciales, pregunta él, ¿cuántas son mujeres? Dice, ¿eso permitiría la definición de políticas laborales con enfoque de género para este tipo de actividades? Lo que creo que me está pidiendo es como la contribución del empleo femenino en términos de las ocupaciones esenciales. Acuérdense que la contribución del empleo en general de las mujeres anda por el 40% de todo el empleo, porque las mujeres participan menos en el empleo. Digamos que la situación está bastante parecida a lo largo de los sectores esenciales y no esenciales, ligeramente más alta en los no esenciales, pero dentro de los esenciales también hemos estado trabajando en una clasificación de riesgo, donde lo que les comentaba es que este personal que digamos que está en alto riesgo, que está en el servicio médico dentro de los hospitales o es personal fundamental para que opere un hospital, el 65% son mujeres. Entonces, por ahí anda esa participación, en el resto anda por el resto en términos generales, en las esenciales anda por el 43%, ligeramente superior a la media, pero sí, no sé si con eso contesto la pregunta de Mauricio. Muy bien. Hay otra pregunta de Olga Trujillo. Dice que es periodista de deportes femeninos. Mi pregunta es si tienen alguna medición respecto a cómo se están llevando a cabo los cuidados, además de las prácticas deportivas de hijos e hijas. Nosotros, bueno, yo no tengo, no sé si Ana tenga, lo que hemos observado es, hay otros estudios que están realizando investigadoras del Colegio de México y de otras instituciones como la UNAM, y lo que sí se ha documentado, digamos, es una
carga importante, un aumento en la carga de trabajo, en las tareas, digamos, que están asociados justamente a la suspensión de las actividades presenciales educativas, eso es importante subrayar, porque una parte de las actividades educativas fueron transferidas esas tareas a los hogares, digamos, padres que tienen niños en edad escolar tuvieron que hacerse cargo de esas tareas y en una altísima proporción esas tareas recayeron sobre las madres, ¿no? Y en ese sentido, digamos, aumentaron una parte de las tareas de cuidado que están realizando en los hogares, ¿no? Jessica Moguel les pregunta, rumbo a la nueva normalidad, ¿la brecha de participación femenina en las actividades económicas aumentará? Yo creo, creo que ahí es importante mantener el tema de cómo va a evolucionar la pandemia. Y lo que estamos observando ahora, que es una de las gráficas que se mostraron, es justamente que porque las actividades están suspendidas, lo que se observa es una disminución, digamos, en la parte de la participación económicamente activa y el grupo que creció, digamos, es lo que se le conoce como los desalentados, los que en el sentido de que no están en un grupo que no se pueden declarar como desempleados porque no están buscando trabajo, pero no están buscando trabajo porque no hay dónde buscar. Las actividades están suspendidas, ¿no? Entonces, la definición oficial de desempleado es alguien que la semana anterior no trabajó, pero buscó trabajo, ¿no? Y en este caso, digamos, las personas no pueden buscar trabajo. Por lo tanto, quedan en esta, digamos, en esta definición de este grupo, digamos, de los que estarían disponibles para trabajar, pero no lo están haciendo, ¿no? Es por eso que vemos ese crecimiento tan importante en ese grupo y no en los otros. Pero digo que es importante la temporalidad porque yo sospecho que lo que va a ocurrir cuando reabramos distintos sectores de la economía es que entonces vamos a ver un desplazamiento de un grupo de estos al menos efectivamente a tasas de desempleo un poco más alta y otro grupo, probablemente efectivamente de las mujeres, se quedará efectivamente sin participar, es decir, se reiterará de la actividad económica, mientras que un grupo sí pasará a la desocupación. Si nosotros vemos los datos del 2008, vemos tasas de desocupación del doble, digamos, en ese momento de las que históricamente tenemos en México. Y eso en parte se debe justamente a que se contrayó de manera importante la actividad económica. Ahora no es posible verlas porque no hay actividad económica en donde buscar trabajo. Muy bien. Carla Guerrero pregunta, ¿qué porcentaje de las mujeres en México se quedaron sin trabajar y tienen doble carga durante la pandemia? Eso no lo tenemos a la mano, pero más o menos lo que nosotros vimos es una disminución del 20% de la tasa de participación económica. Es decir, de que estaríamos hablando de un 20% de mujeres que estarían trabajando, que ya no estarían ocupadas, ¿no? Y en este sentido, pues no sabemos exactamente cómo estas mujeres están distribuyendo hoy su tiempo, tendríamos que revisarlo, pero sí creemos importante de que hay que ver cómo está esta nueva encuesta que va a hacer INEGI sobre la evaluación de la pandemia, porque la batería de preguntas que tenemos acerca del uso del tiempo no queda muy claro, por ejemplo, esta parte de la gestión de las tareas de los chicos en la casa, ¿no? Entonces, por ahí no sabríamos cómo interpretar esto que ella nos menciona de la doble carga para las mujeres que ya no tienen trabajo, en términos de las nuevas actividades que están realizando por motivos de la pandemia. Débora Riega les pregunta, ¿cuál sería la nueva realidad para las mujeres en cuanto al trabajo? Yo creo que lo que vamos a enfrentar es, bueno, como sabemos, es una crisis económica sin precedentes en la historia moderna. Y en esa crisis económica, justamente las desigualdades de género tienen un alto riesgo de profundizarse por los dos elementos que señalábamos en términos de los efectos que van a pegar particularmente importante en sectores o en ocupaciones donde las mujeres tienen una alta presencia y
en la ausencia de políticas públicas que se orientan a disminuir esas desigualdades, las mujeres se enfrentan a un reto, digamos, doble en ese sentido de los sectores donde están insertas y en un contexto en donde los cuidados van a ser sumamente demandantes por justamente las políticas, digamos, de reducción de la interacción social que todavía vamos a estar observando en los siguientes meses y lo cual, digamos, va a otra vez, digamos, a incidir sobre sus tasas de participación de manera importante, sería mi predicción, digamos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Carla Guerrero vuelve a preguntar, ¿cuántas horas trabaja una mujer que tiene doble carga al día durante la pandemia? En realidad, ese dato no cambió tantísimo en la encuesta telefónica, pero porque yo creo que se pregunta por una serie de actividades donde no queda muy claro estas actividades de supervisión que no son un cuidado tan directo, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber que evaluar, quizás con información más cualitativa, cuáles son los nuevos hábitos acerca de esto. Y además porque pensemos que buena parte de las medidas de prevención de la pandemia tienen que ver con la limpieza, con el cuidado, y esto es una sobrecarga también para las mujeres, ¿no? Hoy vamos a tener que limpiar mucho más, estar pendientes de que los hijos estén siguiendo las medidas, y estas también son nuevas cargas que se vienen, ¿no? En términos de el trabajo, de cuidado doméstico y de las tareas del hogar, ¿no? Entonces yo creo que no, por lo menos en Letoe no hubo demasiados cambios, sí bajaron las horas ocupadas, pero no tanto las horas de trabajo no remunerados, subieron solo 1 hora para las mujeres ocupadas, pero yo creo que tiene que ver con la batería de preguntas y actividades que se están preguntando durante la encuesta. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de nuestra colega Edith Pacheco del CEDUA del Colegio de México. Ella dice, ¿cuáles son las generaciones que se consideran para revisar penalidad? Bueno, las estimaciones que yo presenté de penalidad por maternidad, y aprovecho para contestar otra que veo que viene, que es cómo se define la penalidad por maternidad. Los datos que se presentaron ahí son del grupo para mujeres que se conocen como edad reproductiva con educación terminada, con posibilidad de haber terminado la educación, que son entre 25 y 40 años de edad, y son uniendo los datos de la CENIC desde 1984 hasta el 2016, y lo que hago es tener generaciones que van de 1955, 65, así, hasta el 75, y eso efectivamente no recoge a la generación más joven, digamos, todavía, ¿no? Pero de todas maneras, la generación lo que sí observamos en esas generaciones que se muestran es un cambio muy profundo en los niveles educativos que experimentan, y aún así se mantiene la pena por maternidad, que se define en este caso como la brecha en la tasa de participación en ese grupo que se está examinando. La diferencia en ese grupo entre quienes participan laboralmente y quienes no, entre aquellas que tienen hijos y los que no los tienen, hijos corresidentes. Hay otra pregunta de Edith Pacheco y dice, ¿qué opinan de la forma en que se ha captado el cuidado directo, especialmente si consideramos un contexto de presencia de coronavirus? Quedan muchas preguntas. Sí, pues eso es un poco lo que yo comentaba, de que justo cuando yo revisé el Letoe y vi que no habían demasiados cambios en el cuidado remunerado, dije, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Probablemente necesitamos ampliar un poco esa batería de actividades, incluir la gestión escolar, que es una de las cosas que está demandando mucho tiempo, porque la educación en casa ha hecho una suerte de que las mujeres sean hoy pequeñas profesoras en su casa, ¿no? Además de la carga que puedan tener si están haciendo el teletrabajo, o si además la carga natural, y además pues la carga de estar con estas nuevas acciones acerca de cuidado y de limpieza que implican la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a tener que evaluar también
un poco de esta, más claramente quizás en encuestas de empleo también, un poco también de las nuevas tareas simultáneas que estamos haciendo dentro del hogar y esta idea de que nunca se puede desconectar uno de varias actividades al mismo tiempo, ¿no? El famoso multitasking que dicen que para las mujeres es natural cuando realmente es aprendido, ¿no? De estar supervisando, de estar trabajando y de estar haciendo cosas. Y yo creo que eso es en algo que vamos a tener que ampliar, porque pues, estas condiciones parece que no van a ser levantadas tan rápidamente y se van a ir profundizando. Carla Guerrero les pregunta, si México necesita mejorar las condiciones laborales, ¿se podría afirmar que durante la pandemia las condiciones laborales son precarias en el país? Sin duda, yo creo que lo que muestra la pandemia lo que hace evidente son las precariedad laboral que existe en México y subraya, digamos, la ausencia de condiciones laborales con seguridad social, con estabilidad, en fin, para hombres y para mujeres, ¿no? En el caso de, como nosotros sabemos, digamos, ahora había un problema claro de cobertura de seguridad social adecuada para, en el caso de los servicios de seguridad social, de adecuados servicios de seguridad social. En el caso de la inestabilidad en los contratos o de la protección en el mercado laboral, sabemos, por ejemplo, de muchísimos casos que se han reportado de despidos en cuanto se declaró la emergencia, en fin, ¿no? Entonces, lo que puso de manera muy clara la pandemia son un conjunto de desigualdades en el mercado de trabajo, en muchas otras dimensiones, pero en el mercado de trabajo de manera muy clara. Y por supuesto, lo que también pone de manera muy evidente es esta doble desigualdad que las mujeres viven, ¿no? Digamos, esto no es nuevo, lo que hace la pandemia es mostrarla, en toda su expresión, lo que está atrás y las desigualdades profundas y por supuesto las exacerba, ¿no? En un contexto de condición, de situación extrema como la que estamos viviendo. Muy bien. Ondino Castillo pregunta, ¿qué tanto impacta a la inequidad laboral que cada vez más mujeres se estén integrando a la economía colaborativa y qué tanto mitiga la pérdida de empleos que la pandemia ha traído? Bueno, yo creo que por ahí alguien mencionó el dato en la red de trabajo y condiciones laborales de que, bueno, habían habido descargas récord de estas aplicaciones para ser repartidores, ¿no? Que es una de las actividades que digamos que tiene como esta capacidad que independientemente de las medidas restrictivas en los estados, es una de las actividades que se ha mantenido como importante y que se puede hacer, ¿no? De entregar la comida del servicio a domicilio. Y sí me imagino que es una salida para algunas mujeres, no es el trabajo como digamos normal, siempre había estado bastante masculinizado, pero sí hoy vemos más mujeres repartidoras, definitivamente, y yo creo que en efecto, ahorita se están buscando las porosidades donde el mercado nos permita ingresar directamente y tener esta flexibilidad de los trabajos y ante la demanda también del trabajo doméstico. Entonces yo creo que la economía colaborativa siempre, las apps y todo esto también siempre ha tenido esta idea de ser un poco más flexible. Yo pongo mis horarios y para algunas mujeres representa una buena salida, pero sin duda no tiene las condiciones, o sea, no hay una claridad de los derechos laborales de los trabajadores porque no son considerados trabajadores, hay todavía una disputa de derechos en la que tenemos que trabajar. Muy bien. Carla Guerrero les pregunta, ¿cuál es el porcentaje del aumento de tareas para las mujeres en el hogar durante la pandemia? Bueno, un poco como ya señalaba Ana, en parte los datos existentes de la encuesta que puso a disponibilidad del INEGI el lunes no permiten del todo visualizar ese aumento por la batería de preguntas que están en la encuesta, pero algunas otras investigaciones, digamos, han apuntado a el aumento, digamos, de estas tareas, sobre todo, como decíamos, por la transferencia o por el cierre de los servicios educativos y de los cuidados públicos y privados, de cuidados de primera infancia, y también, digamos, por otra dimensión que yo creo que también está ausente en las baterías de cuidado directo,
no está tan clara, digamos, que son el trabajo emocional que se está realizando y que usualmente todas las investigaciones también muestran recae sobre las mujeres. Y por trabajo emocional significa, digamos, cuidar cómo está el otro en una situación de crisis, cómo se siente, cómo está, cómo interactúa, digamos, hacerse cargo de mantener las relaciones familiares durante estas condiciones de crisis, saber si el otro le está llegando comida, no, en fin, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, también suelen recaer sobre las mujeres y consumen tiempo, demandan trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está siendo documentada por otras investigaciones y está mostrando que efectivamente, digamos, la carga sobre las mujeres está creciendo, ¿no? Sin que tengamos un dato duro, digamos, no es que le podamos dar ahorita un número representativo de cuál es ese valor, ¿no? Yo creo que van a venir otros datos. Después, una parte que también hay que recordar es que el trabajo de campo de muchísimas encuestas se suspendió precisamente por razones de la pandemia, lo cual hace que los datos, digamos, de encuestas representativas, nacionales y demás, hay muy poco, ¿no? Olga Trujillo les está preguntando que en dónde puede encontrar las investigaciones que mencionan, las del colegio y de la UNAM, respecto al deporte en casa. Bueno, no sé si tienen una variante de deporte en casa específicamente, si tienen muchas cosas sobre cuidado. Si les parece bien a Trades, les podemos preguntar a las investigadoras y darles el dato a ustedes, y ustedes lo pueden postear si las investigadoras de las que estamos pensando están de acuerdo, ¿no? Bueno, después tenemos más bien es un comentario de Nancy, no es una pregunta. Como tenemos presión de tiempo, quisiera pasar alguna pregunta. Tengo una aquí, de Joana Navarrete. ¿Pueden establecerse diferencias de esta afectación general en mujeres indígenas y afrodescendientes? ¿La encuesta indaga estas categorías de identidad? No, y además con el recorte, bueno, la ETOE es una encuesta mucho más pequeña hoy. La ENOE era una encuesta muy grande de 400,000 individuos que podíamos analizar. Hoy tenemos alrededor de 29,000, para que se hagan una idea entonces es muy difícil encontrar información para lograr divisar a estas poblaciones que no tienen tanta representación en la población, ¿no? Entonces yo creo que por el momento no sé si alguien a nivel cualitativo esté haciendo alguna investigación, pero sin duda es un tema que debe ser estudiado porque las condiciones son, las desigualdades pues siempre se imbrican unas con otras y creemos que pues debe de ser una situación también con sus propios apremiantes. Tenemos a Carla Guerrero nuevamente. Ella dice, es esencial que el gobierno federal implemente programas para beneficiar a las mujeres que se dedican al cuidado de menores de edad, actividades domésticas y trabajo de hospedaje y restaurantes para mitigar la recesión económica durante la pandemia. ¿Tienen ustedes algún comentario en relación con esto? Sí, yo creo que es esencial en términos del trabajo, o sea, de reconocer el cuidado y de reconocer la importancia y valorar, digamos, la función que juega en nuestras sociedades. Pero justamente, como decíamos hace un momento, este es como la coyuntura que abre la pandemia, es un momento para repensar el sistema de cuidados en general, o sea, valorar el cuidado y el papel que juega para todos nosotros. Y es importante reconocer la centralidad del trabajo no remunerado de las mujeres y la importancia que este tiene para el trabajo de las mujeres, pero es también importante plantearlo no solo como un tema de mujeres, sino es un tema de la sociedad. Y si algo tenemos que aprender de esta pandemia es que de todo el cuidado que necesitamos todos, digamos, ¿no? Si algo nos dejó ver muy claramente este contexto, es que este no es un tema que hacen las mujeres, sino es un tema que todos necesitamos y las mujeres lo están haciendo, digamos, ¿no? En su gran mayoría dependemos de este trabajo. El trabajo de cuidados remunerado es altamente feminizado y el trabajo de cuidados no remunerado también, ¿no? Y entonces lo que tenemos que es pensar como sociedades, digamos, qué necesitamos para cumplir nuestras necesidades de cuidado en un contexto de pandemia, de cuidados en un contexto que visibilizó todo lo que necesitamos en las escuelas, en salud,
en la vida cotidiana, para cocinar. Yo creo que todos los que estamos ahora en nuestra casa lo podemos notar de manera muy clara qué es lo que demanda. Y por lo tanto, entonces, transitar a un sistema que resuelva eso de manera más clara y al resolverlo, digamos, considerar, digamos, esas desigualdades de género que están implicadas. Pero lo que es importante es pensarlo, digamos, el papel que va a jugar para todos nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay políticas para mujeres, sin duda, pero también pensarlo como el sistema en su conjunto, de tal suerte que tengamos, digamos, un consenso mucho más grande socialmente de la necesidad de transitar, digamos, a un sistema generalizado, digamos, para todos nosotros, ¿no? Y ahí poner al centro las desigualdades de género que tenemos en ese sistema. ¿Tenemos tiempo, Carlos? Pues estamos terminando. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Ya. 2 preguntas. Tengo aquí una última. Si quieres, lánzala, por favor. ¿Cómo afecta la doble carga de trabajo de las mujeres en su salud y la de su familia? Yo creo que un poco retomando esto que hablaba Landy del cuidado emocional, creemos que las mujeres sí cargan con buena parte de esto y que sin duda, si bien quizás ahorita no lo vamos a ver, probablemente después sí habría que considerar parte importante de la salud mental enfocada hacia las mujeres como una política pública clara, ¿no? Porque sí, seguramente ahorita en el espacio donde las mujeres están estresadas, donde tienen una pobreza de tiempo, digamos, no han hecho la reflexión todavía del impacto que esto pueda tener sobre su salud mental. Gracias. Profesoras Landy Sánchez y Ana Escoto, nos ha dado muchísimo gusto tenerles con nosotros. Esperamos que esta crisis por la que atraviesa México y el mundo nos permita reconocer y valorar las condiciones de trabajo y los riesgos de las mujeres y así luchar por mejorar sus condiciones. Les agradecemos mucho por su presencia y por sus ideas y deseamos que sigan ayudándonos a conocer mejor, a reflexionar y a emprender acciones en favor de las mujeres y de la sociedad en su conjunto, como decía Landy, visto de manera integral. Muchas gracias a la Fundación Vidanta, al doctor Roberto Russell, que respalda este seminario sobre trabajo y desigualdades de la Red Desigualdades del Colegio de México. Muchas gracias a todas y todos por participar en este diálogo con las profesoras Ana Escoto y Landy Sánchez. Antes de terminar, deseamos invitarles a nuestro próximo diálogo por este mismo medio, que será con la senadora Patricia Mercado sobre la propuesta de un ingreso único vital destinado a las personas más desprotegidas y vulnerables de México frente a la pandemia. Este seminario será el próximo 19 de junio a las 11 horas y quienes se interesen en participar, mándenos por favor su nombre y correo electrónico para invitarles. Muchísimas gracias y hasta la próxima.